Bueno, en este video vamos a ver lo que corresponde a límites de funciones vectoriales, para lo cual tenemos el siguiente ejemplo. El límite cuando t tiende a 2 de la función vectorial t cúbica más 2, raíz de 3t más 3. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tomar el límite, le voy a sacar el límite a esta función y le saco el límite a esta función. Lo puedo hacer por separado. El límite cuando t tiende a 2 de la función t cúbica más 2, el límite cuando t tiende a 2 de la función raíz de 3t más 3. Todo lo ponemos dentro de un paréntesis. Y simplemente, ¿cómo calculo los límites? Sustituyo el valor al que tiende la t en cada función. T cúbica, entonces es 2 al cubo más 2, raíz de 3 por 3, de 3 por t, 3 por 2 más 3. Seguimos trabajándolo. 2 al cubo es 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 más 2. Raíz de 3 por 2, 6. Más 3, 9. Raíz de 9. Esto es igual a 8 más 2, 10. Raíz de 9 es 3. Y ahí tenemos el límite de una función vectorial. Este límite también se puede expresar como 10 en dirección y como vector más 3 en dirección j. Recordemos que para expresarlo como un vector se suman, pero debemos de indicarle en qué dirección va. Si estas son las x y las y, recordemos que los vectores unitarios de x es la y el vector unitario de la y es la j, por lo cual se puede expresar así o se puede expresar de esa manera. Y así calculamos el límite de la función. No es necesario que separemos los límites, desde aquí lo podemos trabajar ambos. Yo los hice nada más para que dieran enterado que este límite está afectando a las dos componentes. Por eso lo separé, le saqué el límite a la primera y le saqué el límite a la segunda componente. Pero no es necesario que se separen. Vamos a ver otro ejemplo. El siguiente ejemplo que traemos por aquí nos dice que el límite cuando t tiende a 0 de la función 2e, 2 exponencial e elevado a la 3t, coseno de 3t cuadrada. ¿Qué es lo que me dice este límite? Que este límite de cuando t tiende a 0 tengo que afectar a esta componente y a esta componente. O sea, a ambas le tengo que sacar el límite cuando t tiende a 0. Lo vamos a hacer directo, ya no lo voy a descomponer en dos límites, sino en uno solo. El valor de t tiende a 0, por lo tanto es igual 2e elevado a la 3t a la 3 por 0, coseno de 3 por el valor de t al cuadrado por 0 al cuadrado. Seguimos desarrollando. 2e, 3 por 0 es 0, 2e elevado a la 0, 0 al cuadrado es 0, 3 por 0 es 0, es coseno de 0. Ahora bien, aquí lo podemos hacer de dos formas.
Una es con la calculadora, alfa exponencial, chief exponencial e elevado a la 0 me va a dar 1, por lo tanto 2 por 1. Y el coseno de 0, sabemos que el coseno de 0 es 1, pero vamos a rectificarlo como quiera. Coseno de 0 me da 1. Seguimos desarrollando. 2 por 1, 2,1. Lo podemos expresar de esa manera o lo podemos expresar como vector 2i más una j, pero sabemos que no se escribe una j, solamente sería j. Como coordenada o como vector. Este de aquí, e a la 0, cualquier número se puede sacar con la calculadora o podemos hacer la deducción que nos dice que cualquier número elevado a la 0 potencia, recordemos que el exponencial e es una constante que nos dice, o te lo voy a dar el valor exacto. El valor exacto de la constante es 2.718288, pero al final de cuentas es un número cualquiera y cualquier número elevado a la 0 potencia siempre nos va a dar 1. Por eso me dio 2 por 1 y este coseno de 0 me da 1. 2,1 o como vector 2i más j. Ese es el segundo ejemplo de cómo resolver un límite de función vectorial. Vamos a continuar. Así como los límites de funciones normales, no vectoriales, digámoslo así, de una función normal, estas funciones vectoriales tienden a llegar a alguna forma que tal vez no podamos solucionarla de la manera convencional, que nada más es sustituyendo el valor. Tenemos que encontrar otra alternativa, como por ejemplo el siguiente límite. El límite de la función 2t más 5 entre t menos 1 en dirección y más el seno de t, de 2t entre t. Esta es la función que nos da. El límite es cuando t tiende a 1. Miren, lo primero que voy a hacer es tratar de resolverlo de la manera convencional, sustituyendo simplemente el valor de t. En la primera función dice 2t, pero t vale 1, entonces es 2 por 1 más 5. Entre t menos 1, 1 menos 1, esto es en dirección y, más seno de 2t, el seno de 2 por 1, entre t, pero t vale 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 2 por 1, 2, más 5, 1 menos 1, abajo tenemos 0. Esto que acabamos de encontrar aquí es una indeterminación. Por lo tanto, esta componente no la podemos resolver así porque nos da una indeterminación. Este de acá, bueno, sí lo podríamos seguir desarrollando. Seno de 2 por 1 es 2. Seno de 2 entre 1 es 2, entonces se quedaría así nada más. Y al último nada más desarrollaríamos el seno de 2. Pero como aquí ya me está ocasionando una indeterminación, lo que tengo que hacer para resolverlo es buscar otra salida, ¿sí? Y la otra salida se llama aplicar L'Hospital. ¿Qué es L'Hospital? La regla o aplicar L'Hospital me permite derivar los términos de esta primer componente
por separado, voy a derivar el numerador y voy a derivar el denominador tantas veces sea necesario para poder eliminar esta indeterminación. Vamos a checarlo. Aplicando L'Hospital, ¿qué me dice? Tienes que derivar este término. Entonces voy a tomar el término de arriba. La derivada si estamos hablando de la variable t, voy a derivar con respecto de t. ¿Cuál función? La función 2t más 5. Y abajo también voy a derivar. Derivo con respecto de t. ¿Cuál función? La función t más 1. T menos 1, perdón. Ahí está. ¿Cómo queda mi derivada? Aplicando L'Hospital. La derivada de 2t es una derivada de una constante. La derivada de una constante por una variable me otorga la pura constante. Una constante por una variable. Por lo tanto, el 2t solamente me quedaría 2. La derivada de 5 es la derivada de cualquier constante. La derivada de cualquier constante es 0. Entonces, la derivada de 5 es 0, ya no la pongo. Derivo a lo de abajo. La derivada de t. La derivada de cualquier variable siempre va a ser 1. La variable puede ser x, q, r, t, ñ, p, cualquier variable. La derivada de cualquier variable siempre va a ser 1. Entonces la derivada de t es 1. Y la derivada de menos 1 o la derivada de cualquier número es 0. Entonces así me quedaría. 2 entre 1 es igual a 2. Y ya derivé todo el primer término. Entonces, ¿qué hago? Lo vuelvo a reescribir. Vuelvo a reescribir la ecuación. El límite. Hasta aquí voy a poner una. Hasta aquí llegué. Voy a reescribir nuevamente la ecuación. El límite cuando t tiende a 1 del primer término, pero el primer término ya lo derivé con L'Hospital y obtuve como resultado este 2. El 2 en dirección y, hay que recordar que hay que poner la dirección, más el seno de 2t, seno de 2t entre todo eso entre t. Y aquí ya le puedo aplicar el límite. Si no hay ninguna variable que se pueda sustituir, o sea, si no hay ninguna t aquí para cual sustituirla, pues simplemente el primer término pasa igual, 2i, o 2 en dirección y, más el seno de 2 por t, 2 por el valor de t, que es 1, entre 1. Esto es igual a 2 en dirección y, más seno de 2 por 1, seno de 2 por 1 es seno de 2, entre 1. Esto es igual a 2i por el seno de 2 entre 1 es seno de 2 en dirección j, perdón, me faltó todo en dirección j. Esto es igual a 2i más el seno de 2. Nos vamos a la calculadora. Seno de 2 es 0.034. 0.034 en dirección j. Esta es en mi forma como, o sea, se está expresando en forma de vector, o también lo puedo expresar o 2,0.034. Y ahí quedaría resuelto mi límite. Recapitulando, ¿qué hicimos? Tratamos de resolver con la manera convencional y nos dimos cuenta que llegábamos a una indeterminación. El 0 causaba una indeterminación. El otro término pasaba normal, pero no era necesario seguirlo trabajando. Primero tenemos que resolver eso.
aplicamos L'Hospital al primer término. La característica de L'Hospital es que nos permite derivar el término de arriba separado del término de abajo. Entonces, derivo el término de arriba. El término de arriba es la derivada de 2t. Es una constante por una variable. Una constante por una variable. Y siempre me va a arrojar la pura constante. Entonces, me queda la derivada de 2t es igual a 2. La derivada de cualquier constante. La derivada de cualquier constante siempre nos va a dar 0. Ni lo ponemos. El término de abajo me dice la derivada de t menos 1. La derivada de cualquier variable siempre nos va a dar 1. Y la derivada de menos 1, pues la derivada de cualquier constante, o sea, cualquier número, siempre va a ser 0. Por lo tanto, me quedó 2 entre 1. 2 entre 1 a 2. ¿Y qué hacemos? Volvemos a escribir esta fórmula, bueno, o esta función vectorial. Pero en vez de poner este término, que era el que me causaba la indeterminación, pongo el que encontré, que fue el 2. 2 en dirección y más el seno de 2t sobre t. A esto ya le puedo aplicar yo el límite y lo que hago es simplemente sustituir el valor de t en las funciones. Si esta primera función no tiene t, entonces pasa completo el término. A esta sí, 2 por t es 2 por 1 entre t, que es el valor de 1. 2i más seno de 2 entre 1. Seno de 2 entre 1 es igual a seno de 2. Se me pasó a decir que aquí era en dirección j, que lo puse. Y por último es 2i más el seno de 2. Ya calculo cuánto es el seno de 2, que es 0.034 en dirección j. Se puede expresar así como vector 2i más 0.034 en dirección j, o como coordenada 2,0.034. Así es como resolvemos un límite que al principio nos da una indeterminación. Ese término que nos ocasiona la indeterminación hay que derivarlo aplicando L'Hospital. Yo creo que estos tipos de ejercicios hay que practicarlos varias veces para poder resolverlos. Entre más practiquemos este tipo de ejercicios, más fácil es comprender cada uno de ellos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es de que hay que aprender, o cuando menos tener a la mano, todas las reglas de derivación para que podamos derivar 2t, derivar cualquier constante, derivar una variable solita, derivar una constante sola, porque al final de cuentas, al aplicar el L'Hospital nos permite derivar esto solito y esto solito, lo cual nos simplifica todo el procedimiento, porque nos arroja derivadas bien sencillas como de constante por variable, derivada de una sola constante, derivada de una variable, derivada de otra constante, que son las más sencillas y que sabemos prácticamente desde hace como 2 años. Entonces, así es como se trabaja el límite de una función vectorial cuando tenemos el caso de que nos ocurre una, y aquí me faltó marcarlo, lo voy a marcar aquí con azul. Esto que nos ocurrió al aparecernos 0 es una indeterminación. Una indeterminación. Con esto concluimos este video. Espero les sirva para que puedan practicar en casa. Nos vemos. Gracias. Facilito.